Colombianos muy atentos porque mientras el presidente Gustavo Petro formaliza su intención de recolectar firmas para una asamblea constituyente, algunos políticos en Colombia como el señor Álvaro Uribe Vélez y todos sus seguidores se han rasgado las vestiduras, y esto con el fin de decir que el presidente Gustavo Petro busca con esto formar una dictadura en Colombia y volverse a reelegir para el 2026. Algo que deja mucho de qué hablar del señor Álvaro Uribe Vélez, porque cuando él fue presidente en el 2004, él modificó la Constitución de 1991, y esto sí era con el fin de volverse a reelegir para los siguientes años. El presidente Gustavo Petro lo que busca con esta constituyente es que algunas reformas sean aprobadas, reformas para ayudar a los colombianos. Y esto es lo que dijo en aquel momento cuando el señor Álvaro Uribe Vélez modificó la Constitución. En 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe lideró una reforma constitucional que modificó el artículo 197 de la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata por una sola vez. Esto lo hizo el señor Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces, pero sí era para reelegirse. Y a la jugada que hizo el señor Juan Manuel Santos fue que bloqueara esta reelección para que no se volviera a reelegir algún presidente en Colombia. Y dice lo siguiente: 10 años después, Juan Manuel Santos impuso la reforma al equilibrio de poder mediante el acto legislativo del 2 de 2015, que eliminó la reelección presidencial, y esta jugada la hicieron para que no se volviera a reelegir otro candidato presidencial en Colombia, otro presidente en Colombia. Pues esto fue lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez, que ahora, como no es una constitución que lo apoya a él, y no es una constitución que es para que sea reelegido un presidente, sino para poder ayudar las reformas en Colombia, estas reformas que tanto necesita el pueblo colombiano, pues ahora sí dice que es para que el presidente Gustavo Petro se favorezca de ello y vuelva a ser reelegido. Dice lo siguiente: el expresidente Álvaro Uribe criticó la propuesta de una constituyente y la calificó como una estrategia electoral. Recordó que la constitución que hoy quiere cambiar fue impulsada y aprobada por el M-19, pero él la modificó en el 2004 a su favor para volverse a reelegir en los años siguientes. La disculpa. Ahora quieren cambiar la constitución. Una estrategia electoral. La constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar. Y es que le ayudaron a escribir y a aprobar la Constitución de 1991. Pero lo que no menciona el señor Álvaro Uribe Vélez es que él la modificó en el 2004 a su favor. Pues el presidente Gustavo Petro lo que busca con esta constituyente es ayudar a las reformas para el pueblo colombiano, reformas que congresistas han ayudado a tumbar, pues no quieren dejarlas aprobar, reformas que son para el pueblo. Dice lo siguiente: el gobierno de Petro formaliza su intención de recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribe ante la registraduría el comité promotor que será el encargado de impulsar la iniciativa. El presidente dice, abro comillas, el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar, cierro comillas. Y esto fue lo que trinó el presidente Gustavo Petro en su cuenta X de acuerdo a la constituyente que algunos colombianos queremos. Constituyente que ayudan a las reformas, reformas que son para el pueblo, para ayudar al pueblo colombiano. Dice lo siguiente: se ha inscrito el Comité Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional. El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar. Y aquí podemos ver cómo algunas personas sí apoyan la constituyente. Constituyente que según algunos sectores no se debe hacer porque quieren montarnos aquí en Colombia una dictadura, como lo hizo en su momento Álvaro Uribe Vélez, y que estos sectores políticos sí aprobaron en ese momento. Y dice, esto lo dice Juan Daniel Oviedo: Colombia no necesita una nueva constitución, necesita un nuevo gobierno que sí respete la ley y la haga cumplir. La gran consulta la tenemos clara: no a la constituyente de Gustavo Petro, sí a la Constitución del 91, constitución que modificó en su momento Álvaro Uribe Vélez. No necesitamos un dictador, perseveremos el Estado de Derecho. Pues el señor no necesita un dictador, pero en su momento, en el 2004, el señor Álvaro Uribe Vélez sí se volvió un dictador de Colombia y duró 8 años en el poder.
No a la Asamblea Nacional Constituyente, sí a la Constitución actual. Colombia necesita un nuevo gobierno, no una nueva Constitución. Respeto a la Constitución y respeto a la ley. Lo que Colombia necesita es un presidente que respete la Constitución y respete la ley y que las haga respetar. Y necesita nuevos congresistas que ayuden a aprobar reformas que no han querido aprobar para ayudar a los colombianos. Y esto con el fin de proteger a algunos sectores que son los mega ricos de Colombia. Creemos en la Constitución de 1991 como la carta más incluyente y más liberal que ha tenido Colombia. Defendemos la Constitución, no necesitamos un dictador, necesitamos un demócrata. El capítulo de derechos que está en la Constitución del 91 fue un aporte del nuevo liberalismo. Le decimos desde aquí a nuestras fuerzas militares y de policía que las acompañamos en respetar y respaldar la Constitución de 1991. Aquí en Villa del Rosario no solo nació Colombia, sino que nació una visión adelantada en su tiempo que es muy importante en este momento. Y es que las armas obedecen a la ley y no al revés. Y eso es el verdadero Estado de Derecho que queremos defender. Pues el presidente Gustavo Petro le contestó a estos personajes políticos en su cuenta de X y les dice lo siguiente: no voy a ser dictador, no insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno. Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores retractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Y aquí se lo deja muy claro cuando la modificó en su momento. Quedan escenas de millas de desaparecidos, millas de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como un miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido? ¿Sabía usted que en esos jóvenes asesinados y apresados, la inteligencia policial de su gobierno los vendió como terroristas pagos por Venezuela a la inteligencia policial de los Estados Unidos? Hasta en ese exabrupto total y estúpido llegaron por el odio aporofóbico que desataron. Por eso llevaron millas a la cárcel como los dictadores que han existido en las Américas. Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto. El Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos, derechos de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores en general. Los invito a no confundir Estado Social de Derecho con neoliberalismo burdo, ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron, abro comillas, refundar la patria, cierro comillas, en la vieja Constitución dictatorial de 1886. Y es que incluso la señora Vicky Dávila, Vicky Géneco, se sigue rajando las vestiduras diciendo que esta constituyente no se puede hacer porque ahora, como es para el pueblo colombiano, para aprobar algunas reformas, para ayudar al pueblo colombiano, es grave. Pero cuando se encargaba de que se volviera a reelegir al señor Álvaro Uribe Vélez y en ese momento sí formaran una dictadura en Colombia, ahí sí era bueno. Y esto es lo que trina la señora. La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno quiere cambiar las reglas es porque no quiere someterse a ella. Esto no es democracia, eso es una amenaza. Pero cuando el señor Álvaro Uribe Vélez estaba, ahí sí era democracia, ahí sí no era ninguna amenaza para Colombia. Petro y Cepeda son un peligro para Colombia, el mismo dicho de siempre esta señora. La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar la... Perpetuarse en el poder cuando lo hizo el señor Álvaro Uribe Vélez en el 2004. Con ayuda de estos congresistas que no han querido algunas reformas, que no han querido aprobar algunas reformas para los colombianos, pues en ese momento sí aprobaron algunas modificaciones en la Constitución de Colombia para seguir apoyando al señor Álvaro Uribe Vélez. Las reglas de juego es porque no quiere someterse a ellas. Así empezaron otros regímenes en la región. Exactamente, como el del señor Álvaro Uribe Vélez en ese momento que duró 8 años en el poder y nos dimos de cuenta cuántas cosas hicieron de mal en el país con este caso de la GIS política.
con este caso del paramilitarismo, donde resultó involucrado su hermano Santiago Uribe, que resultó involucrado en ese grupo llamado los 12 Apóstoles, y a lo cual le dieron 28 años de cárcel. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.